enseñándoles un video, ¿verdad? Pero quiero de antemano decirles que esto no tiene nada que ver con adoración en lo que es la Iglesia de Cristo. Esto solamente es para propósitos de ilustración, ¿verdad? Para propósitos de educación. Y luego, pues, obviamente voy a pedirle su opinión en cuanto al video. Voy a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Lo que quería era que vieran algunas de las imágenes, ¿verdad? Según íbamos pasando, por decirlo así, según iba pasando la cámara. Y quiero preguntarle, ¿verdad? Y les pido su participación. ¿Qué observaron en el video? ¿Aide? Bueno, se pueden muchas personas emocionadas y eso es lo que llaman emociones colectivas. Todo el mundo, para mí eso puede pasar hasta en un concierto de música de cualquier canción, donde todo el mundo se emociona, que no tenga que ver con ellos. Sí, es un concierto, sí, un concierto. A nosotros nos gusta un lugar, que no voy a mencionar el nombre por respeto, ¿verdad? Y tampoco el pueblo, un lugar de frappé, pero siempre que vamos a la fila, siempre tienen de estos tipos de videos. De hecho, eso fue una de las cosas que me hizo traer la clase, porque siempre tienen este tipo de videos y entonces tienen tantas preguntas a la mente de uno que por eso quise compartir la clase con ustedes, ¿verdad? Y estudiarlo. ¿Qué más podemos ver? ¿Alguien más? Yo creo que la música produce ese feeling, que no importa que sea reggaetón, salsa, lo que sea, el cuerpo se mueve del espíritu se siga, pero eso no significa que es el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Verdad? La hermana me dice que cualquier tipo de música puede causar ese tipo de sentimiento. Yo estoy... Básicamente la música tiene su propósito, ¿verdad? Claro. En avivar, ¿verdad? Uno de los propósitos puede ser avivar, otro de los propósitos puede hacer caer en conciencia, ¿verdad? Porque puede tener una letra, ¿verdad? Que realmente haga recapacitar a la persona o esté narrando una vivencia, ¿verdad? Y muchas personas se identifiquen con ese mensaje, ¿verdad? Que tiene la canción, ¿verdad? Porque claro. Toda canción trae un mensaje, ¿verdad? Y pues ahí afloran los sentimientos realmente de las personas, porque pues no son robots, ¿verdad? Son personas que sienten y tal vez, ¿verdad? Pues en ese momento pues se sintieron identificadas con esa letra, ¿verdad? Y obviamente aflora tal vez el dolor, tal vez aflora la alegría, tal vez aflora, ¿verdad? Pues muchas cosas afloran en ese tipo de... Así mismo es. Ahora podemos observar lo siguiente: sentimiento sustituyendo la verdadera adoración. Eso lo vimos desde el principio del video, ¿verdad? Pude ver hasta personas tratando de llorar y no me salían las lágrimas, por decirlo así, ¿verdad? Estaban buscando ese... Es que eso es lo que se dijo ayer, que se llama la histeria colectiva. La histeria colectiva. Mi mamá siempre decía, cuando yo era pequeña, estaba el fenómeno menudo, ¿verdad? Y tú veías esos videos y las muchachas eran llorando, gritando, y tú decías, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Y era la emoción de simplemente verlos, o que ellos las tocaran, o que estuviesen a un pie de distancia de ellos, y entonces se volvía colectivo porque ella lo hace, yo lo hago, sí. Y las emociones pues... Pero si ustedes ven aquí, por ejemplo, el muchachito que estaba llorando encima de la silla, la música no había casi ni empezado y ya teníamos un drama, por decirlo así. Posiblemente un mensaje. No. Posiblemente sí, vamos a darle el beneficio de la duda de que quizás hubo un mensaje antes, ¿verdad? También pudimos ver, no hay adoración genuina. Luego vamos a entender por qué este punto, basándonos en la palabra, ¿verdad? No se está utilizando la Biblia, no vimos en ningún momento una Biblia en la mano predicando
el Evangelio, predicando a Jesús, ¿verdad? No lo vimos. Como dije ahora, no se está predicando a Jesús, el cual es guía de salvación. ¿Verdad? Mira, que la música hebrea, que tenía salterio, tenía bocina, tenía címbalos resonantes. O sea, no creo que era una música melodiosa, como esta música de bolero, esa cosa que nos lleva a nosotros. Yo no sé cómo es la cosa, pero yo sé que cuando uno oye esos boleros de antes, ¿verdad? Se ponen románticos rápido, no es tesoro. Pero esa música no provocaba. Me da la impresión que la música hebrea, con esas cosas tan altisonantes, ¿verdad?, no provocaban el romanticismo, ni a la adoración, ni nada. No sé, porque yo nunca oí un disco de música hebrea, pero me parece que no era nada que promoviera ese ambiente de ese público. Sí. Luego vamos a estudiar un poquito de eso, de cómo se hacía, qué pasaba antes, ¿verdad? El uso de instrumentos, ¿verdad? Eso lo vimos. Y obviamente, pues esto nos lleva a que se puede notar desconocimiento de la palabra en todas estas prácticas, ¿verdad? Todos sabemos que a través de los años se han introducido distintas formas de adoración, buscando esa experiencia sentimental. Y como mencioné, ¿verdad?, parte de ellas son instrumentos, danzas, a veces traen hasta pantomima para traer alegría, ¿verdad?, coros, equipo visual, vemos unas tarimas con un montón de música de luces y efectos, ¿verdad? Que eso todo es para buscar esa conexión sentimental ¿verdad?, con los visitantes, por decirlo así. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Juan 4, 23 al 24. Rosy, ¿lo puedes leer desde ahí? Sí. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es espíritu, y en verdad es necesario que adoren. ¿Verdad? Gracias, Rosy, por haberlo leído. Como dice el texto subrayado, Dios quiere que verdaderos adoradores, ¿verdad? Y como lo había mencionado ahorita, se pudo interpretar que habían personas quizás fingiendo algún tipo de sentimiento, por decirlo así. Los verdaderos adoradores lo hacen como en espíritu, con todo nuestro ser. Quiere decir que lo hagamos con todo nuestro ser, ¿verdad?, con toda nuestra energía. Eso fue que ahorita le dije, vamos a cantar con ánimo, ¿verdad? Vamos a hacerlo de todo corazón, por decirlo así. Y en verdad. Y sobre todas las cosas, debemos hacerlo siguiendo la verdad escrita, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Una de las formas de adoración, como las que vimos en el video, es con instrumentos, ¿verdad?, buscando esa conexión sentimental. Pero vamos a ver cuál es la opinión de algunos primeros sectarios, ¿verdad?, fundadores de esas sectas. John Wesley, ¿verdad? Él fue el fundador de la iglesia metodista, ¿verdad? Dice: no tengo ninguna objeción a instrumentos musicales en nuestras capillas, con que no se vean ni se escuchen. Y esto es, ¿verdad?, es una secta, porque esto no me atrevo a decir el año ¿verdad?, con certeza, pero la iglesia metodista posiblemente, ¿verdad?, hace cuánto se fundó, quizás los 1800, por decirlo así, ¿verdad? Y con todo y eso, esos primeros sectarios tenían ¿verdad?, concordaban de que no era necesario el uso de instrumentos para la adoración, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué nos dice John Calvin, o Juan Calvino, ¿verdad?, por decirlo en español? Él fue el fundador de la iglesia presbiteriana, y dice: al celebrarle las alabanzas a Dios, los instrumentos musicales no serían mejor que andar quemando incienso, prendiendo lámparas y restaurar las demás sombras de la ley mosaica, ¿verdad?
A los hombres que les gusta lo ostentoso tal vez se deleiten en ese ruido, pero la simplicidad de Dios nos recomienda, Dios nos recomienda por el apóstol es mucho más placentero para él, ¿verdad? Y entiendo que se han olvidado de lo que es la simplicidad de Dios, ¿verdad? Podemos ver que es impactante el pensamiento de estas personas. Aunque hayan sido fundadores de sectas, reconocían que el uso de instrumentos es erróneo. Ellos lo reconocían, ¿verdad? Posiblemente, puedo entender, ¿verdad? Y yo estoy en este punto quizás de acuerdo, porque reconocían el impacto que esto iba a generar en la adoración, ¿verdad? Por eso era que ellos no querían los instrumentos. Linet. Todo depende también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en ese video que tú presentaste, tú puedes, como te digo, tú en tu casa, obviamente, para relajarte o algo así, escuchar una música bonita, claro, ¿verdad? Y después que tenga una letra, ¿verdad? Que realmente... Pero hay muchas iglesias, por ejemplo, en el caso del colegio de las nenas, ellos siempre tenían en las actividades de ellos tenían una bandita, como ellos le llaman. Y aquello, yo nunca puedo entender cómo, o sea, permiten algo así, porque realmente cuando tú adoras, tienes que adorar, como dicen, en espíritu y en verdad. Y tienes que hacerlo, ¿con qué? Con el entendimiento, ¿verdad que sí? Claro. Era tal el alboroto de los instrumentos musicales, ya sea batería, bajo y todo lo que va, tú no entendías ni así de lo que estaban cantando, de la letra realmente, porque una melodía, ¿verdad? Es música, pero la canción te la hace la letra realmente. Claro. Y eso es lo que yo le decía, es que no hay manera de que tú entiendas, de que tú captes un mensaje, porque lo que predomina es el ruido de la música, de un estruendo. Y entonces yo digo, mira, ahí no hay entendimiento, ahí también no hay un mensaje que tal vez le llegue a la persona, ¿verdad? Es como la poesía tiene su ritmito, ¿verdad? Y su tonada, su tonada. Y llevan un mensaje, ¿verdad? Como dijo Linet, que todos tenemos que hacerlo decentemente y en orden, ¿verdad? Ahí no había orden. Rosy y después Yari. No, y también, de verdad, debes poner en perspectiva que también hay emisoras de la Iglesia de Cristo que quizás la puedas poner también. Por internet hay, pues ya ahorita puede decir. Sí, son muchas. Yari, comentario. Sí, claro, ese es el principal.
celebración. Yo no necesito la música para eso. Pero entonces tenga ese mismo de los sentimientos, ¿no? Y ahí se envuelve, aunque no es un estudio sobre la música, el instrumento de la iglesia, antes de los sentimientos. Pero yendo a eso mismo, pues ahí el problema está que cuando utilizamos ese tipo de cosas para poder quizás elevar nuestro espíritu a que sienta más, cuando en realidad Dios es sencillo, o sea, Él quiere que lo alabe porque le gusta estar te gusta alabarlo, no porque tengas una música que te lleve a sentir amor o a sentir emoción hacia Él, hacia, o sea, la emoción debe ser por Él, simplemente por el amor que le tengas, ¿no? Y porque tú quieres agradarle con lo que tú estás haciendo, porque lo alabas de la manera en que te dice con la verdad, ¿no? La palabra. Y ahí te lleva también a tu decir, contra, mira si la música, y porque tú no tienes eso. Mira si la música mueve sentimientos, que tú ves una película de los años 60, este tiene música, y te viene a decir, fíjate que va a dejar ahí en esa película, que no se escucha, no me sigue, y para ponerla así ahora puede ser una película que no sea ni buena, y tiene una buena música, y es una de las películas favoritas, pues así mismo es, la música te lleva directa a esos sentimientos elevados. Sí. Muy bien. Mel. Yo es que también, no sé si tú lo tienes en la agenda, pero que la adoración no solamente es cantar, se adora en toda buena obra que uno hace. Claro. La adoración es muy amplia. Pues cuando yo extiendo mi mano al ministerio, estoy adorando al Señor. Esto es una cosa mucho más amplia. Claro, ahí donde cae en espíritu y en verdad, claro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a profundizar un poco entre lo que es, de dónde proviene esta mala práctica, ¿verdad? Y quizás vamos a tocar un poco aquí lo de los instrumentos, ¿verdad? Sería, aunque no entremos en lo que es una clase de instrumentos, pero nos sería erróneo no tocarlo, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Sabemos que, ¿verdad?, una de las razones principales por la cual aún se practica esto es porque se hacía en el Antiguo Testamento y ellos quieren seguir viviendo, ¿verdad? Estos sectarios quieren seguir viviendo en base a eso, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento, y todos sabemos que Cristo impuso el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vivimos bajo él. Vamos a estudiar, no lo tengo aquí en pantalla, pero si pueden buscar Números 10, el texto de Números 10, del 1 al 10. Números está entre los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es el cuarto libro. Números 10, del 1 al 10. ¿Quién quiere leerlo? Yari. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y
¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos que sí se hicieron instrumentos, ¿verdad? Se hicieron instrumentos. Jehová le mandó ¿verdad? A hacer uno a Moisés, ¿verdad? Que hiciera unos instrumentos. Pero, como leímos en el texto, todos y cada uno que tenían un propósito, ¿verdad? Tenían un propósito. Las trompetas de plata eran para una cosa, ¿verdad? Se convocaba a la congregación, hacían mover las casetas de un lugar hacia otro, los campamentos, ¿verdad? Tenía un propósito. Ahí en ningún momento podemos observar, ¿verdad? Sí podemos observar que al final pues también se pidió que se utilizaran los holocaustos, ¿verdad? Ahí pues se utilizaron los instrumentos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, el 29, del 25 al 30. Quien lo quiera leer, me avisa. Ahí lee, por favor. Sí, puso también levitas en la casa de Jehová como címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Hasta el 30. Okay. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alababan a Jehová por las palabras de David y de Asaf y de Lente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Gracias, Aide, ¿verdad? El punto 26, en el verso 26 dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Ahí no está, ¿verdad? Ahí no está diciendo que todo el mundo era el que iba a hacer eso. Habían unas personas y había un orden. Y eso, ¿verdad? Que en este momento estamos viendo un ejemplo de cómo se hacía en los holocaustos. No estamos diciendo que aquí podía venir cualquiera y se montaba con una guitarra ahí, o se montaba con el arpa allá, o lo que fuera, y empezaban a tocar. Todo tenía un orden, ¿verdad? Y esto pues es sí en adoración en aquel momento, porque estaba haciendo los holocaustos, ¿verdad? Era partícipe de esto. No hay evidencia, no podemos decir que hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento que se haya adorado con instrumentos. En el Nuevo Testamento no aparece en ningún momento adoración con instrumentos, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que si Dios así lo hubiera querido, lo hubiera dejado explícito? Como se hizo con la cena se dejó explícito, ¿verdad? De hecho, Pablo, por decirlo así, regaña a los corintios porque estaban utilizando erróneamente lo que era el propósito de la cena, ¿verdad? Hubiera habido evidencia si así se hubiera, ¿verdad? Que se necesitara en el Nuevo Testamento, hubiera el mismo Pablo quizá o alguno de los apóstoles hubiese reprendido, ¿verdad? A las iglesias que no estaban utilizando los instrumentos. Sin embargo, no vemos nada de eso en el Nuevo Testamento. Si los cristianos hubieran pensado que ese mandamiento era para la iglesia, las alabanzas hubieran sido con instrumentos, ¿verdad? Musicales desde el inicio. Y vemos que los primeros cristianos no hicieron esta práctica. Y como les mencioné, ¿verdad? Los apóstoles hubieran reprendido a las congregaciones que no los tuvieran. Tampoco podemos decir que vimos eso en el Nuevo Testamento porque no lo hay, ¿verdad? La pregunta obligatoria: ¿debemos seguir esta práctica? ¿Verdad? ¿Qué nos dice Hermé?
Claro. la ceremonia. Me imagino ese ruido de esas trompetas y uno al medio. Yo me iba, ¿sabes? No, qué basura. No, de verdad, y después los hijos lo hay. ¿Verdad? Si hubiese sido todo a la misma vez, se hubieran quedado sin tímpano. Yari. Que fue bien explícito en el Antiguo Testamento, como quería que fuera todo. Sí. O sea, que fuera de plata. O sea, que eso no esté pasando entonces en el Nuevo Testamento porque la realidad es que no tenía un propósito. No tenía por qué ser. Mira, perdón. Sígueme. Aquí en la misión, ellos tienen una orquesta de shofares. El shofar es el cuerno ese así. Ay, se fue. Este es libre. Eso suena muy. No es fácil. Yo encuentro que quieren como que ser más papistas, como dice que Frank el Papa, y quieren como que mezclar y hacerlo como que tenerlo todo a la misma vez, como para no omitir nada, que mezclan esto con aquello, más le añado esto, por si acaso, como cuando uno se va a preparar para un viaje, o vamos a echar esto por si acaso, voy a echar este pantalón porque si, por Rusia. Y eso yo encuentro que es lo que están haciendo, porque Dios inclusive cuando le dio las instrucciones a Moisés de cómo quería que guiara a su pueblo, cuáles eran los estatutos, cuáles eran las reglas, cómo tenían que hacer, o sea, todo él se lo dio, o sea, detalle por detalle, Sí. ¿verdad? Y establecido, y en un orden, y no hay porque como digo, los hebreos utilizaban muchos sí los instrumentos y música para los bailes que ellos hacían, por ejemplo, los matrimonios, ¿verdad? Los nacimientos, esas cosas así, pero eran fiestas igual que pues, cualquier fiesta pero el mezclar la adoración con esos instrumentos, ahí es que entonces estamos. Es que hay mucha confusión también, es que se utiliza mucho las Artimaña. mismas figuras también. Y los confunde. Rosy. Lo que de esto es que, digo, viendo desde mi punto de vista, ellos son voluntad, desde que se arraiga en uno y desde que las enseñen a mí como me las enseñaron antes de chiquita, ¿verdad? La presencia de Dios que se fije en ti, no te sientas vacía, no te sientas callada, no te realmente cuando tú lo amas, que él te escuche, porque la forma en que él va a conocer cuando tú lo amas es de la forma en que tú le hablas, Lo que dice. ¿Ah? Es lo que le das, Exacto, ahí es lo que voy a expresarlo. Ya, ¿Pero ya, para qué? Para que la gente te vea. Porque básicamente eso es. Sí, pero que los demás te escuchen. cuando ya le enseñan a, o sea, ya desde que te Ah, no, o sea, que ya tú creces en esto, yo no me siento vacía, yo necesito mamá, ustedes vivir ustedes claro, como hermano y como hermano, pero llega un momento en que yo te escucho a ti y tú estás ahí, y entonces dices algo que yo tengo la certeza de que de una manera tranquila. Sí. Lo que nunca te dijeron fue que de la manera que Dios sabe si tú lo amas mucho es con tus actos, Exactamente. ¿verdad? Eso es lo que se desconectan, ¿verdad? La sencillez de lo que el ser humano debe de hacer para agradarle a Dios, se olvidan de eso, ¿verdad? Siempre se quieren complicar. y hay que saber que Dios conoce el corazón de cada persona. Claro. Y Él conoce ya tus pensamientos antes de que tú los, ¿verdad? De que tú los pienses, como dice, los expreses. O sea, Él ya sabe realmente lo que tú sientes, lo que tú vas a decir, ¿verdad? Si es real, si es falso, todo eso. O sea, que realmente la comunicación debe ser perfecta.
personal. Yo siempre recuerdo cuando, como dice Rosy, el que va instruido desde niño en una secta o algo así, o en una enseñanza como tal, un niño es inocente, un niño se da por cierto y por verísimo lo que sus padres, o sea, para un niño que su padre diga una mentira no es concebido, por decir así. Y te dan unas enseñanzas y unas cosas y tú como niño tienes que obedecer porque esa es la regla, ¿sabes? El niño obedece a su padre y si tu padre te manda a clases de catecismo, pues tú tienes que ir a clases de catecismo y no te gusta, pero tienes que ir. Y así por el estilo, y tú ves desde pequeño que a veces hay cosas que como que no son, a veces eso fue el caso mío, un caso por más que me trataban y yo hice todo lo que somos muchos los que hicimos todo lo que la iglesia que sí, bautismo, confirmación, comunión, ¿sabes? Pero había algo que por más que yo iba de la mano de mi abuelita y me sentaba y todo eso, había algo que decía, es que no está bien esto, es que cómo puede ser, ¿sabes? Y yo decía, ¿cómo estas personas, ¿sabes? Dos dios de frente, ¿sabes? Uno más uno es dos y no exacto, ante un objeto, le dan, yo me acuerdo algo que a mí me hizo una marcó para siempre, yo creo que esa fue la que yo dije, no, esto está mal, que un día me llevaron a una procesión de esos y había que besarle, hacer una fila para besarle los pies al crucifijo, a la imagen de Cristo, y eso se paraba y con un pañito seco, solamente era así, y todo el mundo besaba esos pies. Todo el mundo. Eso fue algo que decía. No. O sea, yo sé que empecé a todo y yo dije no. Hasta aquí. Hasta aquí esto ya. Yo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos contesta la pregunta de que si debemos seguir esta práctica, ¿verdad? Sabemos que no debemos seguirla, porque esta práctica, ya que nos regimos por el Nuevo Testamento. Esa es nuestra, ¿verdad? Y un nuevo mandamiento. Si fuéramos a regirnos por el viejo, había catedral. Habría que hacer muchas cosas que no deberíamos estar haciendo. Y que Cristo vino a morir porque Él lo dijo. Sí. Sí, estaríamos haciendo que se contradijera, ¿verdad? El propio Cristo, si siguiéramos la ley, por decirlo así. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál debe ser la forma correcta? ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:15? ¿Quieres leerlo, Rosy? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy bien, ¿verdad? Adorar con el entendimiento es la manera correcta y no con los sentimientos, ¿verdad? Esa es la forma correcta a la cual debemos adorar. Debemos tener siempre eso en nuestra mente. Cada domingo que venimos aquí, ¿verdad? Es adorar con el entendimiento. Algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar también. Efesios 5:19-20. El cual dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Alguien ve instrumentos ahí? Carmen, comentario. Vengo a comentar que eso de, a veces caemos con el entendimiento y llamo a un momento que la oración pues, le falta el espíritu. Le falta el espíritu porque verdaderamente, claro, uno no va a hacer un espectáculo en la iglesia, ¿verdad? Que uno se ponga a brincar mientras ora o a gritar, pero sí la oración que se dice con el espíritu
no es el mismo de todos los domingos, que es como una métrica que ya le tiene el Señor a esto, lo otro, amén. ¿Ves? Ahora, cuando tú oras en tu espíritu, la oración tuya sale de ese deseo íntimo que tú tienes en tu corazón, porque eso que tú estás pidiendo se ve. Y ahí es que tú, de corazón a corazón, tú orando, y tú acá diciendo, Señor, sí, Dios, sí, que eso se cumpla. Amén. Que se cumpla. ¿Verdad? Entonces, esa oración tiene ese poder. Y mueve a Dios. Pero a veces, pues, esta oración que Dios acompaña y bendiga y amén. Sí, No es que no sea verdad, cada cual verdad lo hace de su manera. Pero hay una oración del Espíritu que es especial. sí. ¿Quiere Dios que involucremos sentimientos de la adoración? La respuesta es no, ¿verdad? Él solo quiere que Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Como está escrito en Hebreos 13:15. Pero, ¿Comentario? es que cuando, como dice, quiere Dios que involucremos como cuando yo estoy orando, yo doy gracias, Pero tengo que sentir agradecimiento a Él por habernos salvado. A eso te digo, tengo que sentirlo, sentimiento, porque yo no voy a orar como un robot, yo tengo que tener como el amor de la madre, sí, el amor de la pareja, y un amor más gracias a Dios que puedo ir a o sea, sí, tengo que tener un sentimiento. claro, aquí lo estamos ¿verdad? Ligando más a lo que es la adoración, ¿verdad? Lo que es la reunión de los domingos, ¿verdad? Llevándolo así, pero también tenemos que tener cuidado con los sentimientos que no nos nublen, ¿verdad? Ese es el propósito, así como no se mezcla, ¿verdad? Como dijeron los primeros sectarios, por decirlo así, que ellos entendían quizá el impacto que iba a traer el sentimiento con lo que era la adoración, ¿verdad? En eso hay que tener un poco de cuidado de no mezclar esas dos cosas, ¿verdad? Porque una cosa es la adoración y otra cosa es la oración y la Sí. conversación, porque en un momento dado tú puedes orar, ¿verdad? Y expresar tu más profundo sentimiento, ¿verdad? Y exteriorizarlo en lo privado de tu hogar, ¿verdad? Y vamos a decir, exteriorizar o sacar ese sentimiento tal vez de dolor, de frustración, de alegría, ¿verdad? Pero es algo personal tú con él, no en el caso de un show, por decir así, que tú lo hagas como tú estás diciendo dentro del culto, ¿verdad? Como tal, lo que pasa es que muchas iglesias convierten el culto y la adoración y el respeto que hay que tenerle a Dios, vamos a decir, el culto es un show, donde hay danza, donde hay baile, donde hay música con la banda, o sea, es como un programa, por decir así, un espectáculo, un evento al que voy los domingos y me voy a entretener, ¿verdad? Eso es parte de esa parte, yo creo que es donde encaja ahí. Sí, ¿verdad? Gracias por traer eso, Inés, porque ahí donde está desmintiendo, ¿verdad? Lo que es el uso de esos instrumentos, cuando en realidad lo que tenemos es que tener el fruto del labio. Yari, comentario. Es más bien, ¿verdad? Que todos seamos felices, externos para
frutos del Espíritu. Más bien, pues, esa emoción que quiera. Amén. Que vi un video de un señor que era pastor y entonces empezó a sacar, empezó a orar y una de las señoras pues empieza a brincar, ¿verdad? Y brinca. Y entonces pues el señor pues cuando empezó la señora a brincar, olvídate tú que el señor empezó a brincar y a brincar y a brincar y a hablar y aquello era lengua y bueno, fíjate, una cosa que yo pienso que entonces ahí es que se acepta el no, porque ya eso es como un descontrol. Sí. Ya ese sentimiento pasó de oración, es como una cosa apocalíptica. Y si la persona no entiende, peor. O sea, tú vas a decir algo que yo no entiendo. Sí. Es como si a mí me dijeran, ¿verdad? Yo no te quiero una sola palabra, una sola Ana, o tal vez, en inglés. Imagínate una iglesia en Japón, o qué sé yo. Es como algo así, ¿verdad? Vamos a continuar. Lamentablemente, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en muchas ocasiones deja de ser atractiva por la falta de esa experiencia sentimental, por decirlo así. Aquí sabemos que hemos recibido visitas y por ahí, por donde mismo vienen, se van. Pero porque, como dijo Yari, es una iglesia muerta, ¿verdad? Buscando esa conexión, esa experiencia sentimental. ¿Verdad? Y quizás esto en ciertos puntos va a afectar el crecimiento, por eso yo digo quizás porque el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, pero eso quizás puede ser un factor de que no están sujetos a venir, ¿verdad? O que no haya ese sentimiento. ¿Verdad? Quise sacar una porción de un libro que Yari y yo creo que Orvin nos lo recomendó, ¿verdad? El libro de Músculo y Pala. Es un libro muy bueno, cuando lo pueden leer. Es de una persona que pertenecía a una secta y él estuvo una batalla larga con un compañero de trabajo que era de la Iglesia de Cristo y logró convertirse a la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Encontró la verdad, por decirlo así. Pero este es de un capítulo que me llamó la atención y quiero que lo lean, que escuchen, ¿verdad? Lo voy a leer porque esto fue un planteamiento que él le hizo luego de ellos haber debatido entre lo que si él era salvo o no era salvo, ¿verdad? Él entendía que él era salvo porque él había recitado la oración del pecador y él pues sintió unos sentimientos que él pensaba que Dios estaba en él y que había sido salvo, ¿verdad? Pero ellos tuvieron, el compañero de trabajo que se llama Randy, le hizo esta, ¿verdad? Esta analogía, por decirlo así, y él le contestó, ¿verdad? Dice Randy dijo, piensa en esto. Imagina por un momento que mientras tú y tu esposa están de vacaciones, el teléfono del hotel suena a medianoche. Te levantas y respondes el teléfono. Es uno de tus familiares que vive cerca de tu casa. Tú sabes que la llamada no puede ser buena. Así que preguntas qué ha sucedido. Tu familiar dice que hubo un incendio y que tu casa se quemó completamente. ¿Verdad? Ustedes se imaginan eso, ustedes de vacaciones y que lo llamen para decirle que su casa se quemó completamente. Todo lo que tienes se perdió, todas tus posesiones, todas tus fotos, todo lo que es importante para ti. Ahora compliquemos las cosas. Imagina que no tienes seguro hipotecario. ¿Verdad? Eso fue lo que él le dijo, imagínate eso. Luego, él le explicó que, ok, Randy, pues cuando llegaste a tu casa, imagínate que no pasó nada, que tu casa estaba intacta. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Y ahí él lo fue llevando hasta que llegamos aquí a este punto y dice, como obviamente le mintieron, ¿verdad? El familiar le mintió. Pues entonces él lo trajo hasta aquí, le dice, Randy añadió, ahora, los sentimientos que tuviste en el cuarto del hotel, ¿se basaron en la verdad o la mentira? Entonces este es él narrando, ¿verdad? Mike narrando, dice, estaba procesando la lógica de Randy. Él era muy sabio, reconocí con indisposición, se basaron en una mentira. Randy continuó, pero aunque se basaron en una mentira, todavía
fueron sentimientos muy reales y tangibles, ¿cierto? Le dice, yo nunca había sido influenciado fácilmente, pero el razonamiento de Randy era simplemente irrefutable y tuvo que decir que sí, ¿verdad? En conclusión, Mike, en la ilustración de sus vacaciones, dijo Mike, en la ilustración de tus vacaciones, ¿estuvieron tus sentimientos iniciales en armonía con la verdad? Él dijo no. Randy continuó respetuosamente, entonces, ¿sería correcto concluir que los sentimientos personales no siempre se basan en la verdad? Y que los sentimientos no siempre son una guía confiable para determinar lo que es verdadero o falso. Y él dijo, estoy de acuerdo con este enunciado. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso, en conclusión, ¿verdad? Ya vamos a terminar la clase de hoy. El sentimiento, predominan sobre el razonamiento. Claro. Por eso es que en el área de la salud, si tú eres médico y llega un familiar tuyo, eso es, o sea, automáticamente tú no estás a cargo de ese paciente y eres enfermero tampoco, porque los sentimientos afloran y no estás, vamos a decir, lúcido y claro, razonable para trabajar con la situación que está en el ejercicio. Yo creo que aquí, ¿verdad? Volviendo al punto que Rosy trajo ahorita de lo que ella debe sentir, aquí está como parte de su contestación. Es como que debes tener cuidado que el sentimiento, como dice Miguel, no te ciegue, ¿verdad? Ahí es donde está la contestación, Yari. Hay muchas personas que dicen que no, pero ¿cómo tú me puedes decir que eso no es correcto, que yo no voy a ser salvo si yo sentí que Dios me habló y yo sentí que era correcto porque estuve aquí y lo que yo sentí no lo puedo sentir en ningún otro lugar? Tú dices, ahí viene exactamente lo que él dijo, que no va atado con lo que es la verdad, o sea, que tú sientas no significa que sea verdad, que sea real, simplemente fue un sentimiento. Eso no dice que sea cierto. Bien. ¿Verdad? Para concluir, eduquemos a los que desconocen la palabra. Enseñemos que los sentimientos en la adoración no mezclan. Y como dijo Randy, los sentimientos no siempre son una guía confiable para determinar lo que es verdadero o falso. Que Dios les bendiga grandemente.